Conduje por el tramo familiar de la carretera que llevaba de vuelta a Virginia, con los campos de finales de otoño pintados de un dorado descolorido. Mi chaqueta de uniforme cuidadosamente doblada en el asiento a mi lado. El Día de Acción de Gracias siempre había sido el único punto de referencia en un año de ejercicios de despliegue e interminables rotaciones por los hospitales de las bases. Esta vez, tras meses de brutal entrenamiento de campo en Texas, me permití imaginar el calor que me esperaba al final del camino, el aroma del pavo asado, la sonrisa torcida de Mark, su madre afanándose en la mesa, una casa llena de sonidos familiares. Pero al entrar en la entrada, la casa se alzaba oscura y silenciosa contra el cielo del atardecer. No había luz en el porche, ni risas colándose por las ventanas. El silencio me oprimía más que cualquier mochila que hubiera llevado al extranjero. Me dije que debían de llegar tarde, quizá una compra de última hora, pero el nudo en el pecho se me hacía más fuerte a cada paso hacia la puerta. Dentro, el aire era tan frío que picaba. La cocina, antaño el corazón de cada festividad, permanecía vacía e indiferente. En la encimera, una hoja de papel ondeaba bajo la corriente de aire que entraba por la ventana abierta. Mi nombre estaba escrito en la parte superior. Lo abrí con el mismo miedo que sentí al abrir los informes de bajas en Afganistán. Me fui de crucero por el Caribe con Hannah. Mamá decidió venir también. Necesitaba un descanso. Quédate en casa y cuida de Víctor. Te necesita de vuelta el lunes. Mark, lo leí de nuevo. Cada palabra se me hacía más profunda hasta que las letras se desdibujaron. Hannah, la misma Hannah Brooks que él había mencionado casualmente como una simple colega, la joven médica que una vez me pidió consejo profesional. Me temblaban las manos, pero no de frío. Mark no solo me había abandonado por las vacaciones, sino que también se había llevado mis ahorros, los 15 millones de dólares que había ganado con mis misiones de combate, la prima de riesgo y la herencia de mi padre, dinero que pensé que usaríamos para construir un hogar juntos. La nota se me escapó de los dedos y aterrizó en el mostrador de azulejos con un susurro. De repente la casa dejó de sentirse vacía. Parecía un montaje, como un escenario construido para la traición. Había reconstruido a hombres bajo fuego de mortero, había sujetado a los moribundos mientras prometía que cuidarían de sus familias. Y ahora, aquí en mi propia casa, yo era la víctima que quedaba atrás. Un sonido rompió el silencio, el lento roce de un bastón contra el suelo del pasillo. Me giré con el corazón latiéndome con fuerza al ver al coronel Víctor Harmon emerger de entre las sombras. Su figura estaba encorvada, su piel pálida, pero sus ojos, azul hielo, sin pestañear, me observaban con una claridad desconcertante. Mark lo había pintado como frágil, escénico, casi indefenso, pero el hombre que estaba frente a mí irradiaba algo completamente diferente. Conciencia calculadora, la clase de presencia que perdura tras décadas de mando. Su voz ronca a través del silencio, baja pero firme, así que también te dejaban hacer el trabajo sucio. Hizo una pausa en la comisura de la boca, crispándose como si le divirtiera alguna verdad privada. Entonces, apoyándose con más fuerza en su bastón, me hizo la pregunta que me heló la sangre en las venas. ¿Empezamos? Las palabras de Víctor quedaron flotando en el aire mucho después de que el sonido se desvaneciera, y me encontré aferrándome a la encimera como si fuera la barandilla de un barco en medio de una tormenta. Mis ojos recorrieron la cocina, buscando algo común, algo que me atara, pero la escena solo profundizó la disonancia. No había pavo descongelándose en el fregadero, ni pasteles enfriándose en la estufa. El refrigerador zumbaba como un viejo generador en un hospital de campaña. Sus estantes estaban vacíos, salvo por una botella de leche medio vacía y una bolsa de lechuga marchita. El vacío me recordó a bases de operaciones avanzadas después de una evacuación, salas abandonadas en silencio donde debería haber vida. Busqué mi teléfono, guiado por la memoria muscular, como antes al pedir las coordenadas de evacuación médica. El número de Mark sonó una vez, luego dos antes de desaparecer en el buzón de voz. Su voz grabada era alegre, despreocupada, tan discordante con la del hombre que me había dejado en aquella casa vacía. Lo intenté de nuevo, desesperado, torpe y torpe, el mismo resultado. Cada llamada era como lanzar bengalas a un cielo nocturno que nadie observaba.
La vibración de una notificación entrante me sobresaltó, una repentina punzada de esperanza que no quería admitir. Por un instante creí que quizás se acordaba de mí, recordó las promesas susurradas en el silencio entre despliegues, pero la pantalla contaba otra historia. Instagram. La foto se cargó lentamente y la señal avivó mi miedo. Allí estaba Mark, de pie en la cubierta de un crucero. El sol le daba en la cara. Su brazo rodeaba posesivamente a Hannah Brooks. Hannah, la médica a la que una vez guié y que me había mirado con ojos muy abiertos y ansiosos durante nuestras rotaciones de campo. Reía al viento, alzando la copa de champán en señal de celebración. Mark le imitó la sonrisa, amplia y relajada, que le inclinó la copa. El texto brillaba más que la imagen misma. Nuevos comienzos. Crucero por el Caribe con la familia. Familia. Las palabras me quemaron como yodo vertido en una herida abierta. Recorrí las letras en la pantalla como si al tocarlas pudiera calmar el dolor, pero en cambio la traición latía con más fuerza. Habían reescrito la definición de familia, borrándome de ella con un gesto casual del pulgar. La casa a mi alrededor parecía contraerse, las paredes apretándose, el aire más frío. Mi pulso latía con fuerza en mis oídos, firme como un tambor, llevándome hacia una conclusión que no había querido afrontar. No me abandonaron por accidente, me borraron a propósito. El brillo de la pantalla aún me quemaba en la palma de la mano cuando otro pensamiento se abrió paso a la superficie. Dinero, nuestro dinero. Abrí la aplicación del banco con la misma vacilación que sentí antes de abrir un sobre de bajas, preparándome para una verdad que ya presentía. Los números parpadeaban, estériles e implacables. Casi todo se había esfumado. 15 millones de dólares, años de paga por combate, primas por riesgo, un ahorro esmerado y la herencia de mi padre, quien había creído en la estabilidad de este matrimonio. Mark lo había desviado todo, dejando un saldo tan vacío que se burlaba de las décadas de sacrificio que se habían cosido en cada dólar. Sentí un vuelco en el estómago como si hubiera bajado de un helicóptero sin disparar. En el desierto, una vez vi a hombres cavar trincheras para protegerse del fuego enemigo, solo para ser sepultados por tormentas de arena momentos después. Esa misma futilidad me oprimió ahora. ¿Qué protección podría construir contra la traición de la persona que se suponía que debía protegerme? Víctor se aclaró la garganta. El sonido era áspero como la grava. Había estado observando, interpretando mi silencio como los viejos soldados interpretan el tiempo. Me lo han hecho durante años, dijo en voz baja. Su bastón golpeaba el suelo, acentuando cada palabra. Retiros etiquetados como gastos de atención. Pero la calefacción bajó a 58. Mis recetas habían cancelado visitas. Sus ojos se entrecerraron, como un soldado catalogando heridas. Ellos lo llaman cuidado, yo lo llamo robo. El frío en la habitación se intensificó como si la casa misma quisiera ser testigo. Pensé en mi padre, un maquinista de la marina que trabajaba hasta el cansancio para que su hija pudiera ser más alta que él. El último regalo que me había confiado se había esfumado, desperdiciado en copas de champán y mentiras soleadas. Miré a Víctor y en su rostro cansado vi un reflejo del mío. Éramos dos soldados abandonados en el mismo campo de batalla, nuestra dignidad negociada por conveniencia por quienes deberían habernos defendido. En ese momento, la traición cambió de forma. Ya no se trataba solo de amor o lealtad, se trataba de honor, del juramento sagrado de proteger, de servir, de recordar el precio del sacrificio, y Mark lo había roto todo. La confesión de Víctor de robo y negligencia flotaba entre nosotros como el humo después de una explosión. Creí haber oído lo peor, pero su mirada, penetrante y deliberada, me dijo que había más. Se removió en la silla, el bastón golpeando el suelo. No siempre fui el viejo moribundo que dicen que soy, murmuró. Comandaba hombres que desaparecían tras las líneas enemigas. Dirigía unidades de inteligencia cuando la Guerra Fría aún paralizaba el mundo. Me quedé mirando, atónito. Mark lo había llamado senil, medio destrozado, pero aquí confesaba no solo claridad, sino una historia labrada en acero. Coronel Víctor Harmon, dijo casi con amargo orgullo, y ahora cáncer terminal, etapa 4, 3 meses con suerte. Las palabras sonaban pesadas, pero su discurso era firme, casi clínico. Había estado sentado junto a innumerables soldados que recibieron veredictos similares, jóvenes, con futuros enteros robados. Pero escucharlo de él en esta casa abandonada,
lo envolvió en una crueldad para la que ni siquiera el triaje del campo de batalla me había preparado. Se inclinó hacia adelante, respirando con dificultad, pero con los ojos brillantes, y deslizó una carpeta sobre la mesa, bordes gruesos y desgastados, manchados por el tiempo. «Pruebas», dijo. Dentro había extractos bancarios, órdenes médicas desatendidas, notas detalladas escritas con una letra temblorosa pero siempre precisa. El libro de la traición. Creen que estoy ciego, creen que me estoy desvaneciendo, pero he estado observando, grabando, esperando. Hojeaba las páginas. Cada línea era un bisturí que cortaba más profundo. Retiros disfrazados de citas médicas, recetas canceladas y denegadas. No fue solo mala gestión, fue sabotaje. Durante años viví en campos de batalla donde el enemigo vestía uniforme y portaba fusiles. Aquí el enemigo llevaba mi apellido. Una guerra diferente, pero guerra al fin y al cabo. La mano de Víctor temblaba al tomar la mía. Su agarre, aunque frágil, transmitía autoridad. Te abandonaron, me abandonaron. Eso nos convierte en más que víctimas. Eso nos convierte en aliados. Sus palabras atravesaron la niebla. Una extraña especie de grito de guerra. Pensé en mi juramento como oficial de defender, de luchar por lo justo, incluso cuando el enemigo era invisible, y ahora el campo de batalla se había trasladado a las cuentas bancarias de Kitchen, a los archivos del hospital. Sí, susurré con la garganta apretada, pero mi determinación se afianzaba con cada sílaba. Luchamos juntos. En la tenue luz de aquella fría casa se selló un pacto, no con banderas ni fanfarrias, sino con la furia silenciosa de dos soldados traicionados por los suyos. Nuestro pacto no se selló con ceremonia, pero el aire se sentía cargado, como si la casa misma hubiera cambiado de bando. Me dejé llevar por el ritmo que mejor conocía, la preparación. En zonas de combate, la verdad a menudo era cuestión de documentación, signos vitales, heridas registradas, fotografías de cada detalle, catalogadas para que ninguna historia pudiera negarse. Ahora, en la guerra civil, la estrategia no era diferente. Me puse a reconstruir el declive de Víctor. Mi entrenamiento me proporcionó el lenguaje, los picos de temperatura, los niveles de oxígeno, los umbrales del dolor. Redacté un registro página tras página, trazando un arco ficticio de deterioro. A continuación tomé fotografías, ajusté la iluminación, profundicé las sombras en el rostro de Víctor, le quité el pelo y las gafas. Me instruyó con la precisión de un viejo comandante que prepara un ángulo de reconocimiento desde arriba. Ojeras, que vean lo que han decidido ignorar. Cada clic de la cámara era a la vez prueba y acusación. A la tarde siguiente llamaron a la puerta. La señora Peterson, nuestra anciana vecina, estaba allí con una cazuela temblándole en las manos. Pensé que quizás necesitaba cenar, dijo con dulzura mirando a Víctor, que estaba al fondo. Bajó la voz. Ese chico tuyo, Mark, dejó a su padrastro en el jardín el mes pasado. Cayó fatal. Mi Harold tuvo que cargarlo adentro. Mark ni siquiera vino a abrir la puerta. Sus palabras, amables pero con un toque de juicio, se clavaron como clavos en el ataúd de la imagen de Mark. Le di las gracias, la dejé hablar y, discretamente, presioné el botón de grabar en mi teléfono mientras ella volvía a contar la historia. Más tarde esa noche llegó el sargento Collins, un hombre corpulento y con una cojera que parecía una insignia. Había servido a las órdenes de Víctor años atrás. Mientras tomábamos un café solo, se acercó con la voz áspera, marcada por la edad y la lealtad. He visto a Stevens pasar junto a su padrastro como si no tuviera aliento. Una vez en el supermercado, un tal Víctor forcejeaba con las bolsas. Mark se quedó mirando. Voy a ser testigo, señora. El coronel merece algo mejor. Anoté cada fecha y frase detallada como antes registraba los historiales clínicos de los pacientes después de largos turnos. Solo que esta vez el paciente no era solo Víctor, era la verdad misma. Al anochecer, la mesa de la cocina parecía un centro de mando. Carpetas, grabaciones, fotografías ordenadas en orden de batalla. La casa ya no era solo una tumba de traición, se había convertido en una plataforma, una fortaleza donde el silencio se convertía en evidencia y la desesperación en estrategia. Para la tercera noche, la casa ya no parecía un lugar para resistir, sino un lugar para prepararse. La mesa de la cocina estaba llena de carpetas, fotografías y testimonios grabados. Cada uno era un arma cuidadosamente colocada. Sin embargo, no era suficiente. La evidencia era munición,
pero lo que necesitábamos era potencia de fuego, la que podía arrasar un campo de batalla. Patricia Winters llegó justo después del anochecer. Su presencia llenó la sala antes de hablar. Su cabello plateado atraía una mirada tensa y verde que parecía atravesar la oscuridad. Su uniforme azul marino a medida evocaba la disciplina que antaño ejercía en los tribunales militares. Me estrechó la mano con firmeza y luego se volvió hacia Víctor con un respeto más suave que había sobrevivido décadas. «Kernel», dijo, «¿estás listo?» Él asintió, con el rostro pálido, pero con la voluntad intacta. Patricia abrió su maletín y empezó a deslizar documentos sobre la mesa, escrituras de propiedades cuya existencia desconocía, libros de cuentas y bancos extranjeros inmunes a la manipulación doméstica, documentos fiduciarios que asignaban fondos a organizaciones benéficas para veteranos, y luego un documento más grueso que el resto, una transferencia irrevocable que me nombraba ejecutiva y beneficiaria. Sentí su peso como si fuera un rifle en mis manos, un poder que no había buscado, pero que ya no podía rechazar. Víctor se recostó, respirando superficialmente, y me miró con una intensidad que me inmovilizó. «Emma», dijo, «en 4 días me has dado más dignidad que la que mi sangre me ha ofrecido en 40 años. Que lo oigan cuando regresen». Más tarde preparé la cámara. El coronel se irguió en su silla, la luz de la lámpara le hundía las mejillas, su voz firme a pesar de la aspereza. Habló de negligencia, de abandono, de traición disfrazada de deber, pero también habló de la gratitud de encontrar al final un aliado inesperado que lo trató como un hombre, no como una carga. Al terminar, levantó la barbilla en señal de desafío y por un instante vi al comandante que una vez había sido dirigiéndose a sus tropas antes de una misión final. Al terminar la grabación, el silencio se apoderó de las paredes. Caminé por la casa organizando el campo de batalla. Las carpetas estaban extendidas sobre la mesa del comedor como mapas de una campaña. El video se encendió en la televisión, listo para reproducirse con solo presionar un botón. Y en la sala dejé la mecedora de Víctor vacía, inclinada justo hacia la puerta para que lo recibiera antes que yo. No era solo ausencia lo que enfrentarían, era juicio. El escenario estaba listo, y por primera vez desde que entré en esta casa sentí la silenciosa emoción de un soldado seguro de su posición. Para el lunes al mediodía, la casa estaba en silencio, preparada como un escenario antes de que se levantara el telón. Me quedé de pie junto a la mecedora vacía, inclinada hacia la puerta, una acusación deliberada sin palabras. Mi uniforme era oscuro, de esos reservados para ceremonias, donde el silencio habla más que los discursos. El sonido de las puertas de un coche me devolvió de golpe al presente. La risa se desparramó por la entrada, despreocupada y quemada por el sol. Entraron en un torrente de charlas sobre perfumes y bolsas de compras libres de impuestos. Mark encabezaba el desfile con una sonrisa que se apagó al verme. Elaine iba detrás de sus gafas de sol de diseñador. Hannah agarraba una bolsa de recuerdo. Melissa parecía cansada, pero aún radiante por el viaje. Sus voces se quebraron al ver la habitación, sin bienvenida, sin calidez, solo yo junto a la silla vacía de Víctor. «¿Dónde está papá?», preguntó Elaine bruscamente, dejando su bolso sobre la consola como si esperara su aparición. Les sostuve la mirada en voz baja pero firme. «Se fue el sábado por la noche». El silencio les quebró el rostro, cambiando entre la incredulidad, la ira y el cálculo. Mark tartamudeó. «Lo enterraste sin nosotros». Me acerqué, sosteniendo el sobre color crema. Sus palabras eran para ti. Leí en voz alta la carta de Víctor. Cada línea impactaba como artillería, vacaciones, medicamentos abandonados. Negaba la silenciosa crueldad de ser tratada como una carga. Cuando terminé, presioné play. La pantalla se iluminó con el rostro de Víctor, hundido y autoritario. Su voz llenó la sala, serena pero condenatoria. «Emma me dio más dignidad en 4 días que mi familia en 40 años. Cada frase me impactó con el peso de un mazo. La verdad era innegable». Elaine farfulló protestas. Melissa lloró abiertamente. Hannah se deslizó hacia la puerta como un desertor que abandona su puesto. La compostura de Mark se quebró primero en un «por favor, Emma, podemos arreglar esto», y luego en furia. Sus palabras escupieron como metralla, amenazas de demandas, acusaciones de manipulación.
Antes de que pudiera responder, Patricia entró con el maletín en la mano, su presencia atravesando el caos. Dejó los papeles sobre la mesa, con voz firme. Por la autoridad de este testamento y fideicomiso, el coronel Víctor Harmon deja la totalidad de sus propiedades, cuentas y activos bajo la administración de Emma James, con asignaciones a organizaciones de veteranos. La sala implosionó. La negación estridente de Ella, la conmoción pálida de Mark, los sollozos de Melissa. Sin embargo, en medio del ruido solo sentía quietud. La batalla había terminado, el veredicto se había dictado. Los gritos en la sala se desvanecieron tras de mí como artillería lejana. No tuve necesidad de responder. La voz de Patricia, firme y definitiva, ya había juzgado. Lo que quedaba era silencio, el que sigue a una batalla cuando el humo se disipa y solo queda en pie la verdad. Víctor se había esfumado 2 noches antes, con la mano enfriándose en la mía al exhalar un último suspiro que fue más alivio que rendición. Fiel a su deseo, el funeral se celebró con rapidez, en silencio, pero con dignidad. La guardia de honor de la base local dobló la bandera con precisión ritual, cada pliegue marcado como un saludo. Viejos camaradas, de pelos alegres y encorvados, formaban fila con fracs que ya no les quedaban, pero que aún conservaban su orgullo. Uno a uno se llevaron las manos temblorosas a la frente, despidiéndolo como su familia le había negado en vida. Me puse firme, con la descarga del fusil resonando en mi pecho, y me prometí que perpetuaría su legado. Ahora, con la familia Stevens desmoronándose en la habitación contigua, me quité el anillo de bodas del dedo. El metal pesaba más de lo debido, como si cargara con cada mentira, cada renuncia, cada voto roto. Lo dejé sobre la repisa, debajo de la carta de Víctor. Ya no me pertenecía. Al salir, el aire de noviembre era frío pero limpio. Los vecinos observaban desde los porches, susurrando con la intensidad de una bayoneta. Habían visto las fotos del crucero, oído las historias, y ahora, con la declaración de Patricia, la verdad era innegable. El apellido Stevens, una vez pulido, era Ash. Caminé hacia mi coche con la maleta en una mano y la chaqueta del uniforme sobre la otra. No me sentía más ligero, todavía no, pero me sentía libre. Ante mí no había ninguna misión definida, ninguna orden con autoridad, solo una tarea que había elegido para honrar la última confianza de Víctor, defendiendo a quienes eran como él, veteranos descartados al terminar su utilidad, soldados tratados como cargas en lugar de hermanos. El sol apenas salía tras los pinos, derramando oro en el horizonte. Me detuve al borde del camino de entrada, respirando el frío, y por primera vez en días dejé caer los hombros. De la ruina, un nuevo deber, de la traición, un renacimiento, y al salir a la luz de la mañana, supe que esto no era el final, era el comienzo de mi propia lucha por la justicia. Gracias por seguir esta historia hasta el final. Cada comentario que compartes significa mucho para nosotros. Cuéntanos qué parte te conmovió más y desde dónde la ves. Tus pensamientos unen a esta comunidad a través de océanos y zonas horarias. No olvides suscribirte.